Hola a todos, soy su nueva profesora favorita, bienvenidos a Chicklit. En el día de hoy vamos a hablar del voto femenino, pero primero les quiero hacer una pregunta. Mi video de Stranger Things salió hace 2 semanas casi, o capaz más cuando estén viendo este video, no lo sé. Pero pasaron cosas en el medio, así que si quieren que haga otro video de Stranger Things, específicamente de estos libros, me lo pueden dejar en los comentarios. También en los comentarios del video de Stranger Things, porque para tenerlo más todo organizado. Pero ahora sí, empecemos con el video. Para empezar a hablar del voto o del sufragio, tenemos que irnos un par de años para atrás y además, en mi caso, tengo que cambiar de continente. Así que vamos a empezar por Grecia en el siglo V a.C. y vamos a entender de dónde sale la palabra democracia, que es lo que permite este voto. La democracia es una palabra que viene del griego, de demos, que serían las personas, y kratos, que es el poder, o sea, el poder de las personas, el poder del pueblo, como quieran decirle. A los griegos se les atribuye la creación de la democracia más que nada por la palabra, pero en civilizaciones anteriores también se puede ver una cierta democracia, aunque no esté realmente registrado, esta fue la primera democracia. En ese momento este sistema fue posible porque en realidad no se tomaba a el pueblo o a todos realmente, sino que se tomaba básicamente a los hombres libres. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban las mujeres, los esclavos y los niños, que formaban una gran parte de la población. Pero esta parte chiquita de la población, que eran los hombres, se organizaban y tomaban las decisiones que debían tomar. Ahora, se habla mucho de una historia de por qué las mujeres no podían votar en la antigua Grecia, que en realidad es un mito. Puede ser que haya pasado algo así, sí, pero es difícil. Así que vamos a escuchar la historia. La historia sale del libro La ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, que en realidad está escrito en latín, pero fue traducido, y básicamente habla del nombramiento de la ciudad de Atenas. Cuando fue fundada Atenas y motivo de su nombre según Varrón. ¿Quién será Varrón? No lo sabemos. Vamos a seguir. El motivo del nombre Atenas, nombre que procede de Minerva, nos lo explica Varrón así. Apareció allí de repente un olivo y saltó en otro lugar agua. Estos prodigios conmovieron al rey, que envió a Apolo de Delfos a preguntar cuál era el significado y qué había que hacer. Respondió aquel que el olivo significaba Minerva y el agua Neptuno, y que en manos de los ciudadanos estaba a cuál de los dioses, cuyas eran aquellas señales, había que tomar el nombre de la ciudad. Él convoca a votaciones a todos los ciudadanos y así todos los hombres le dieron el voto a Neptuno y todas las mujeres le dieron el voto a Minerva, que sería Atenas. Por eso la ciudad de Atenas tiene ese nombre. Neptuno asoló las tierras de los atenienses con las alborotadas olas del mar. No es en efecto difícil a los demonios desencadenar las aguas por doquier. Para aplacar su cólera, dice el mismo Varrón, que castigaron los atenienses a las mujeres con 3 sanciones: que en adelante no tuvieran voto alguno, que ningún hijo llevara el nombre de su madre y que nadie pudiera llamarlas Ateneas. Así, aquella ciudad, madre y nutricia de las artes liberales y de tantos y tan ilustres filósofos y la más esclarecida y nombre de toda Grecia, recibió el nombre femenino de Atenas por la victoria de las mujeres en esa farsa de los demonios sobre la discordia de sus dioses hombre y mujer. Y maltratada la ciudad por el ofendido, se vio forzada a castigar la misma victoria de la vencedora, temiendo más las aguas de Neptuno que las armas de Minerva. Básicamente, San Agustín lo que quería hacer en ese momento era mostrar que los dioses falsos, que eran en este caso los dioses griegos, no cuidaban realmente a su gente, sino que lo que hacían era pelearse entre ellos para ver quién la tenía más larga. Así que esa es la historia de lo que pasaba en Atenas, pero muy cerca de Atenas, en otra ciudad de la antigua Grecia, Esparta, las mujeres sí podían votar y tenían un rol mucho más grande que las mujeres atenienses en ese momento. La mujer tenía igualdad de condiciones con el hombre, más que nada en la parte de estudios, en la parte atlética, en la parte artística, y también, por otro lado, como los hombres estaban mucho en la guerra, lo que ellas tenían era el poder del hogar. Entonces en su hogar era como su privilegio más fuerte y también podían tener este privilegio ellas mismas, o sea, podían ser dueñas de su hogar. Algunas actividades que eran trabajos de mujeres en Grecia, en Esparta, no eran dignas de ser hechas por una mujer. Las mujeres se encargaban mucho de lo que era la logística, la agricultura, la gobernanza y otras tareas que eran
realmente importantes. Si bien amamos coser, tenemos esta remera por coser, estamos hablando de otro tipo de poder. No estamos hablando del poder de vestirse, estamos hablando del poder de gobernar. Y ahora vamos a hablar de Evelyn Pankhurst, creo que se dice, pero no le vamos a dejar ese nombre, porque ese es el apellido de su esposo. Así que vamos a llamarla Emily Golden, quien nació un 15 de julio de 1858 en Manchester, Reino Unido. Ella fue una de las primeras sufragistas de ese momento del Reino Unido y una de las más grandes responsables de lo que es el sufragio femenino. A diferencia de muchas chicas en esa época, ella tuvo la posibilidad de educarse, más que nada porque su familia creía que las mujeres tenían que estar en igualdad de condiciones que el hombre. Más que nada su mamá, que cuando tenía 14 años la llevó a su primera junta sobre el voto femenino. Ella tuvo un esposo, quien es que le dio el apellido Pankhurst. Ay, lo odio el apellido, lo odio, no lo puedo decir. Pero básicamente Richard también estaba muy a favor del voto femenino y que las mujeres tuvieran la igualdad de condiciones frente a los hombres. Y él era parte de un partido muy grande que cuando él murió le ofrecieron pagarle a Emmeline para que estuviera tipo cuidada, pero no unirse al partido. Ella no se podía unir al partido de su esposo, que básicamente es medio herencia, arre. Pero básicamente después de eso dedicó todo su tiempo a la lucha por el voto femenino junto a sus 2 hijas y en 1894 consiguió el gran premio de que las mujeres pudieran votar en elecciones locales, pero no en las elecciones federales o parlamentarias, pero a win is a win. En 1903 fundó con otras compañeras la Unión Social y Política de Mujeres. Y en 1912, cuando esta unión se vuelve un poco más combativa, la encerraron 12 veces solo en ese año en prisión, acusada de ser la líder de huelgas de hambre y de distintos apedreos. En esos años cientos de sufragistas fueron encarceladas y también fueron violentadas por los hombres, más que nada de la policía, porque en ese momento, cuando estaban en Londres, los mandaban directamente a ellos a que las alimentaran, digamos, un proceso que es muy violento, o sea, básicamente la alimentación forzosa, que hay varias maneras de realizarlo, pero una de las más conocidas, digamos, es tapar los orificios tipo de la nariz para que la persona no pueda respirar hasta que tenga que abrir la boca para respirar y ahí se introduce comida en su boca, que es un horror. Podemos hablar de eso, es un horror, porque básicamente las dejaban sin oxígeno. En una de estas manifestaciones adelante del Parlamento, mandaron a muchos oficiales de policía a que reprimieran a estas mujeres. ¿Y de qué manera lo hicieron? A golpes y agresiones sexuales, porque eran mujeres. Entonces, en ese solo día murieron 3 mujeres y una foto de una mujer tirada en el piso salió por todos lados y eso generó más empatía y simpatía también por las sufragistas. Ese día se conoce como el Viernes Negro y fue el 18 de noviembre de 1910. Claramente se las culpó a ellas por todo lo que pasó, pero mucha gente, gracias a este viernes, se sumaron a la lucha porque claramente se dieron cuenta con esa foto, con esa sola foto, que algo malo estaba pasando realmente, porque no puede ser que la gente vaya a manifestar y que aparezcan 3 personas muertas y una chica tirada en el piso. Las acciones de las sufragistas podían llegar a ser bastante violentas también, porque Emmeline era bastante violenta. Por eso se crearon 2 como alas del sufragismo, que eran las sufragitis, creo que se dice, y las suffragettes, que eran tipo las fuertes, las que decían, bueno, a romper todo. Algunas de las mujeres lo que hacían era apedrear las puertas y las ventanas del Parlamento, cosa que seguro Emmeline hizo y por eso fue presa 12 veces. Pero en 1914, con la Primera Guerra Mundial, lo que pasó fue que ella se puso del lado del gobierno diciendo, bueno, mándenlos a ellos a la guerra y nosotras nos quedamos haciendo los trabajos importantes. ¿Pero por qué hizo esto? Porque si ella accedía, lo que podían hacer los gobernantes era sacar a todas las mujeres que estaban encarceladas en ese momento. Entonces las mujeres, con Emmeline, lo que hicieron fue tomar lugar en las industrias, en las fábricas y así hacer los trabajos que en anterior momento hacían los hombres.
Cuando terminó la guerra, el derecho al voto femenino fue aprobado en Estados Unidos en 1919 y ratificado en 1920. En Gran Bretaña tuvieron que esperar creo que 10 años más, y en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos reconoció el sufragio femenino como un derecho, diciendo toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Lo que sí, Argentina no consiguió un año antes, en 1947, y la ley es la 13.010, conocida también como Ley Evita, y la misma se puso en vigencia por primera vez en 1951. Pero nosotros tenemos un caso de una mujer que se llamaba Julieta Lanteri, que en 1910 pidió que se le diera el derecho al voto, y un juez de ese momento dijo, bueno, sí. El juez Claros hizo lugar a su petición y lo que dijo fue: como juez tengo el deber de declarar que su derecho a la ciudadanía está consagrado por la Constitución, en consecuencia, que la mujer goza de los mismos derechos políticos que las leyes acuerdan a los ciudadanos varones, con las únicas restricciones que expresamente determinen dichas leyes, porque ningún habitante está privado de lo que ellas no prohíben. En 1911, la doctora Lanteri fue empadronada y el 26 de noviembre de ese mismo año dio su voto por primera vez, que fue la primera mujer en América Latina en dar su voto. Y bueno, así termina un poco nuestra historia de hoy. Denle like si les gustó el video, comenten qué otros hechos históricos les gustaría ver y nos vemos la semana que viene en Chiclit.